Buenos días a todos, los que estáis aquí en la sala y los que estáis en streaming. El informe que hemos preparado para hoy es un informe sobre competitividad fiscal de entidades locales y comunidades autónomas. Tradicionalmente, nuestros análisis de la fiscalidad no han estado focalizados en las entidades locales, hemos hecho mucho sobre fiscalidad nacional y también sobre comunidades autónomas, pero en este informe hemos querido poner de relieve cuál es el nivel de competitividad fiscal de ayuntamientos y también una actualización del nivel de competitividad fiscal de las comunidades autónomas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque suponen dos, partes de la administración tremendamente importantes desde el punto de vista de la tributación. Por daros algunos datos, las corporaciones locales recaudan alrededor de 25.000 millones de euros al año, que es una cifra similar a la recaudación total del impuesto de sociedades. Por su parte, las comunidades autónomas cuentan con tributos cedidos por el Estado, participación en tributos estatales y también con tributos propios, y recaudan más de 110.000 millones de euros para el año 2022. El presente informe, como decía, se centra en la primera parte de las administraciones locales. Se realiza una evaluación profunda de la carga tributaria que soportan los ciudadanos de 141 municipios españoles, con más de 50.000 habitantes. Nos centramos en los municipios de más de 50.000 habitantes, que en conjunto representan la mitad de la población española. Y también, bueno, realizamos un ranking, ¿no? También en virtud de su pertenencia a comunidades autónomas, ¿no? Hemos utilizado para ello datos básicos de generación municipal para el periodo 19-22, que es el tiempo transcurrido tras las últimas elecciones municipales, ¿no? También el informe incluye en la parte de análisis de ayuntamientos propuestas concretas que consideramos interesantes para mejorar la competitividad fiscal. La segunda parte del informe versa sobre la competitividad fiscal, no en los ayuntamientos, sino en las comunidades autónomas. Y también, utilizamos un índice que ya no es de competitividad fiscal, sino más amplio, que es competitividad regional, que incluye otros aspectos más amplios, como puede ser infraestructura, sanidad, etcétera, ¿no? Que es lo que me refleja ya es la competitividad de las regiones en comparativa con la media europea. Y por último, el informe realiza esto, bueno, nos lo comentará Alberto de Monreal de Pricewaterhouse, que hace una comparativa de la imposición personal comparando Madrid y Barcelona con otras grandes ciudades europeas. Y finalmente, el informe hace una reflexión sobre competitividad fiscal y progreso económico. Se trata de un informe que ya veréis tiene numerosos datos que seguro que a lo largo de los próximos días podéis analizar con más detenimiento y establece una buena base comparativa, ¿no? Para ver las regiones y los ayuntamientos cómo están desde el punto de vista de la presión fiscal, ¿no? Voy a pasar a lo que son las principales conclusiones del informe, ¿no? Yo iría al cuadro de la página 66-67, que es un cuadro que, bueno, yo creo que es bastante visual. Y aquí establecemos, como decía, este ranking, ¿no? de ayuntamientos por nivel de competitividad fiscal, y donde podéis ver los 50 mejores y los 50 peores municipios, ¿no? En estas páginas, ¿no? También hacemos una segmentación por tramos de población, es decir, entre los ayuntamientos entre 50 y 100.000, 100.000, 200.000, 200.000 a 500.000, ¿no? Y aquí establecemos una conclusión que yo creo que es muy interesante y que nos debe dar lugar a la reflexión, y es que los ayuntamientos de mayor tamaño son los que tienen una presión fiscal menor, a pesar de que tienen mayor nivel de servicios públicos. Y bueno, quizás sea por economías de escala o cualquier otra cuestión, pero lo cierto es que se puede destacar esta conclusión. Concretamente, entre los municipios españoles con más de 500.000 habitantes en esa parte, los que tienen mayor competitividad fiscal son Madrid, Zaragoza y Málaga. Y en el polo opuesto, los menos competitivos fiscalmente son Barcelona, Valencia y Sevilla, ¿no? Que presentan una presión fiscal normativa superior, ¿no? Eso entre los ayuntamientos de más de 500.000, ¿no? Si agrupamos la media de la fiscalidad de los ayuntamientos por comunidades autónomas, es decir, la media de todos los ayuntamientos de Andalucía, de Canarias, etcétera, se puede concluir que la competitividad fiscal local mejor es la de Islas Baleares, seguida por Madrid, Cantabria y Asturias, ¿no? Existe aquí como veremos, una diferencia entre lo que es
la competitividad fiscal de los ayuntamientos en Baleares respecto a su propia comunidad autónoma. Es un dato así también interesante, ¿no? Y eso lo podemos ver en la página 65, ¿no? Sí, 65, ¿no? Otro análisis que yo creo que es muy interesante es cuando analizamos los impuestos de los ayuntamientos, ¿no? El IBI es el impuesto más importante de los ayuntamientos y además es el que es más sensible desde el punto de vista del ciudadano, ¿no? Y bueno, el IBI es el impuesto que más varía, que más sube o que más baja respecto del resto. Es decir, ahí se refleja muy bien la política que hacen los ayuntamientos respecto del IBI. Y esto lo tenemos en la página 29 y 30. Aquí vemos los municipios con mayores bajadas en IBI, entre el 19 y el 22 en esta legislatura, y los municipios con mayores subidas en el IBI. Lo cual, en cambio, en el resto de impuestos municipales, suelen ser impuestos, tanto los de vehículos y sobre todo los impuestos que gravan a las empresas, como son el de actividades económicas y el de construcción, son impuestos que son muy estables y se mantienen en niveles muy elevados. Es decir, por lo cual vamos a concluir que los ayuntamientos tienden a gravar con mayores tasas a lo que es la fiscalidad empresarial, ¿no? Y eso no es bueno desde el punto de vista de la competitividad. Desde el punto de vista de la plusvalía municipal, pocos son los ayuntamientos que lo bajan y muchos son los que lo suben también, ¿no? Como os comentaba al principio, este informe aprovecha también para hacer una serie de recomendaciones en materia de política fiscal para mejorar la competitividad de los ayuntamientos. En primer lugar, bueno, creemos que la base imponible del valor catastral nunca debe superar el valor de mercado y tiene que acomodarse a la realidad inmobiliaria actual de una forma dinámica, reflejando bajadas de precios, por ejemplo, mediante la fijación o la Dirección General del Catastro de valores reales y su modificación inmediata ante cambios. También la bonificación del 95% del impuesto para los inmuebles y los desarrollo de actividades económicas, establecer bonificaciones de hasta el 90% del impuesto para bienes inmuebles con características especiales y la bonificación del impuesto en inmuebles propiedad de empresas con pérdidas para no sobrecargar con impuestos a empresas que atraviesan dificultades económicas, ¿no? En relación a impuestos sobre actividades económicas, creemos que es importante la ampliación del límite actual para las personas jurídicas exentas de ese tributo, de tal forma que la cifra actual de 1 millón se eleve a 5 millones. Es el de una bonificación de la cuota para empresas con pérdidas también. Y en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, pues podéis ver que también hacemos alguna recomendación, como es evitar incluir en la base imponible los elementos, equipos e instalaciones que no formen parte de la licencia de obras. Bien, la segunda parte del informe se centra más en las comunidades autónomas. Y aquí tenemos en la página 82 un cuadro donde refleja el ranking, ¿no?, de las comunidades autónomas que tienen mayor competitividad fiscal, donde también figura la Comunidad de Madrid, seguida por territorios forales vascos y Canarias, y los peores resultados están en las regiones de Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias y Extremadura, ¿no? Respecto al análisis ya de los impuestos específicos, tenemos en primer lugar el impuesto solamente de las personas físicas, donde las comunidades autónomas han utilizado mucho toda su capacidad normativa. 8 han deflactado o bajado la tarifa, e incluso Andalucía, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana también han deflactado los mínimos personales y familiares, ¿no? Con respecto a la reducción de los mínimos personales y familiares, aquí las deducciones han sido mayores en Andalucía, Baleares, Galicia, Madrid, Rioja, Comunidad Valenciana, territorios forales y Navarra, ¿no? El impuesto al patrimonio, pues se ha utilizado menos la capacidad normativa. Lo más relevante es la bonificación del 100% en Andalucía y Madrid y el 50% en Galicia. También hay mínimos exentos más bajos en Aragón, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana, y más alto en la región de Murcia. Sucesiones y donaciones también podéis ver, donde existe una gran divergencia por regiones. En muchas prácticamente no se pagan cuando son sucesores de familiares cercanos. Y en cuanto a las donaciones, 5 comunidades autónomas de régimen común tienen un tipo de gravamen inferior al estatal e importantes bonificaciones, como en el caso de Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Madrid o la región de Murcia. Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos es un impuesto muy importante desde el punto de vista de la política de vivienda, donde aquí pues también podemos ver comunidades autónomas en lo que transmisiones patrimoniales onerosas,
Hay dos, que es Navarra y Madrid, que mantienen el tipo estatal, mientras que hay otras, como son Baleares, que tienen un marginal del 30%, ¿no? En lo que se refiere a transmisiones patrimoniales onerosas. Y lo mismo ocurre con actos jurídicos documentados, donde en Madrid y Canarias tienen un tipo inferior al 1% y otras comunidades autónomas, muchas de ellas que aplican tipos del 1,5%, ¿no? En definitiva, una de las conclusiones que también, este informe recoge es que la mejora de competitividad fiscal genera mayor desempeño económico, mayor crecimiento económico en el medio y largo plazo y mayor nivel de bienestar, ¿no? Junto a este índice de competitividad fiscal hemos hecho también un índice de competitividad regional, que, como os decía, incluye factores más amplios, no solo el tema fiscal, y hacemos una comparativa con Europa, donde no salimos que España, pues bueno, las regiones españolas son menos competitivas que la media de la Unión Europea. De hecho, estamos 7,5% por debajo y solo hay 3 regiones, Madrid, País Vasco y Cataluña, que están por encima de la media europea, ¿no? Y los peores resultados están en Extremadura, Andalucía, Canarias, con una puntuación que alcanza los 80 puntos, ¿no? Muy alejados del promedio, ¿no? Como os comentaba también, hacemos un análisis de las principales ciudades europeas comparadas con Madrid y Barcelona. O sea, están Roma, Lisboa, Berlín, Londres, Ámsterdam y París, ¿no? Y aquí la conclusión que yo daría es que cuando uno se compara con las ciudades europeas hay que compararse con las mejores, ¿no? Y estamos muy alejados de ser competitivas con las mejores, y eso es un reto desde el punto de vista de la atracción de talento y de la atracción de negocios, ¿no? Y finalmente, sin ánimo de ser muy exhaustivo, yo creo que es muy interesante la relación entre competitividad fiscal y desempeño de la actividad del sector público, ¿no? Y esto lo tenemos en el cuadro 96, en el 96, ¿no? Donde básicamente aquellas regiones que tienen un sistema fiscal más eficiente son las que también son más competitivas desde el punto de vista regional, es decir, son las que gestionan de una forma más eficiente el gasto y tienen mejores infraestructuras, mejores niveles sanitarios, etcétera. Es decir, lo cual significa que no necesariamente una mayor presión fiscal significa mejores servicios públicos, sino, según este cuadro y este análisis, en la mayor parte de los casos es lo contrario, ¿no? Y bueno, eso es básicamente, a grosso modo, el contenido de este informe, que tiene 170 hojas y que, como os comentaba, tiene numerosos datos. Y bueno, espero que sea de vuestro interés. No sé si Raquel y Alberto queréis un poco... Raquel, si quieres, a mi izquierda. Empiezo yo, sí. Sí. Está la compañera compartiendo mi PowerPoint. Bien. Bueno, nosotros nos hemos encargado de la parte de la fiscalidad de las comunidades autónomas en materia de tributos debidos, y aquí vamos a comentar muy brevemente cuáles son las principales tendencias en los diferentes impuestos: IRPF, impuesto sobre el patrimonio, sucesiones, donaciones, ITP y AJD. Y bueno, cuáles han sido fundamentalmente las novedades que se aplican en 2023. Y eso pues contrasta con esa algarabía y esa alegría que algunos pues muestran con la situación de la economía y el empleo. Yo creo que hay que poner los pies en el suelo, hay que ser muy prudentes, porque en estos momentos no podemos negar que hay de 3.000 autónomos menos, 12 fusiones. En términos interanuales estamos hablando de 43.000 autónomos menos que hace 2 años, lo que nos sigue reflejando malos datos para el trabajo. Bueno, continúo. Adelante. En el impuesto sobre la renta, en cuanto a las tendencias, como ha comentado Íñigo previamente, pues vemos que hay comunidades autónomas que han modificado los mínimos personales y familiares para deflactarlos y adecuarlos a la situación que estamos viviendo de alta inflación. Respecto de la tarifa, no se puede hacer comparaciones
entre comunidades autónomas es muy complicado. ¿Por qué? Porque cada comunidad autónoma regula una tarifa diferente, con unos tramos diferentes, cada tarifa es distinto. Es un impuesto, el IRPF, que atiende a las circunstancias personales y familiares de cada contribuyente. Por tanto, es muy difícil llegar a una conclusión clara de esta es la mejor comunidad autónoma o esta es la peor. Pero sí que podemos hacer una comparación de algunos datos objetivos, como pueden ser los tipos de la tarifa, que ahora en la diapositiva siguiente vamos a comentar. Deducciones personales y familiares, pues las comunidades autónomas en materia de IRPF hacen un uso intensivo de su capacidad para legislar y regulan un montón de deducciones que, bueno, luego ya comentaremos hasta qué punto tienen un impacto real y beneficioso para los contribuyentes. En la siguiente diapositiva pues vemos una tabla resumen de cuáles son los tipos, los mínimos y los marginales máximos en cada comunidad autónoma. Marginal máximo, el más alto es el de la Comunidad Valenciana, el marginal agregado del 54%, y el más bajo pues lo tendría en Navarra, un 13%, y la Comunidad de Madrid un 18% de mínimo agregado. Las principales novedades en 2023 en materia del impuesto sobre la renta, pues lo ha comentado antes Íñigo, la deflactación de las tarifas. Muchas comunidades autónomas han decidido ayudar, entre comillas, a los contribuyentes deflactando las tarifas, algunas tan solo los primeros tramos para las rentas más bajas y otras, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, pues para todos los niveles de renta. También los mínimos, acompañado de la deflactación de la tarifa. En el impuesto sobre el patrimonio, las principales tendencias, bueno, lo más destacable son las bonificaciones del 100% que tiene la Comunidad de Madrid y Andalucía, y para 2023 Galicia la sube del 25 al 50%. El mínimo exento que se aplica por defecto, el estatal, son 700.000 euros, pero algunas comunidades autónomas lo rebajan y otras, en cambio, lo suben. Por ejemplo, Murcia lo ha elevado a 3.700.000 euros para 2023. Aunque esta modificación tiene relación con la entrada en vigor del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. Como sabéis, pues este año 2022 y 2023, en Madrid, que se paga 0 euros por impuesto sobre el patrimonio, los ciudadanos van a tener que pagar el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, y lo mismo va a ocurrir en Andalucía. En la siguiente diapositiva vemos pues, los tipos mínimos y máximos, un resumen de las tarifas para que lo tengáis ahí. En la siguiente diapositiva, las novedades fundamentales en impuestos sobre el patrimonio para el 23. Bueno, Andalucía, que introduce la bonificación del 100%, pero ya con efectos 2022, así que en esta declaración del impuesto sobre el patrimonio esto ya se va a notar. Galicia, como he comentado, aumenta la bonificación y el mínimo de la región de Murcia es lo más destacable. Cataluña, ¿qué ha hecho? Pues incrementar el marginal máximo solo para el 22 y el 23. También como consecuencia del impuesto a las grandes fortunas, porque ha dicho, bueno, pues para que lo recaude el Estado, esta mayor recaudación que se quede en Cataluña. Por eso para estos 2 años tenemos un marginal superior. En materia de impuestos sobre sucesiones y donaciones ha habido pocas novedades en 2023. El impuesto sobre sucesiones se paga en la comunidad autónoma de residencia habitual del fallecido y se considera tal aquella comunidad autónoma en la que haya permanecido un mayor número de días, teniendo en cuenta los 5 años antes del fallecimiento. Aquí destacan, bueno, pues podríamos decir 3 grandes grupos de comunidades autónomas: aquellas en las que no se paga prácticamente nada, aquellas en las que se paga un importe simbólico y aquellas otras comunidades autónomas que sí que duele el impuesto, ¿no? Cada vez más las comunidades autónomas son más competitivas en este impuesto, sucesiones y donaciones, y van introduciendo más bonificaciones o reducciones, sobre todo para herencias y donaciones de padres a hijos, pero todavía sigue habiendo, lo veremos también en un gráfico de los ejemplos prácticos, sigue habiendo un grupo de comunidades en las que sí que se nota el impuesto y sí que hay que pagar bastante. Bueno, no me quiero retrasar, vamos al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En particularidades, bueno, cada comunidad autónoma regula su tipo y también pueden regular pues, tipos reducidos para intentar beneficiar pues, algunas situaciones, como por ejemplo la compra de vivienda habitual. Esto muchas comunidades autónomas regulan tipos reducidos. En AJB lo que más destaca son los tipos
altos que se introducen para aquellas operaciones de renuncia a la exención en el IVA. Cuando se transmite un inmueble entre empresarios y es segunda o ulterior entrega de edificación, es decir, que no se trate de un local de obra nueva, sino de un local ya de segunda mano, pues esta operación está exenta de IVA, pero se puede renunciar a esa exención y hacer que la operación tribute por IVA. Claro, si tributa por IVA, no tributa por TPO. TPO es lo que ingresan las comunidades autónomas. Para intentar penalizar esto y que la gente no renuncie a la exención y tribute por TPO, pues suben el tipo de AJB que grabaría la escritura cuando se renuncia a la exención. En la siguiente diapositiva tenéis pues, un resumen de los tipos máximos y mínimos. La Comunidad de Madrid destaca con uno de los tipos más bajos, Madrid y Navarra, 6%. Y en la diapositiva siguiente se ve como novedad cómo las Islas Baleares han introducido en 2023 un tipo muy alto, tenían el 11,5% y ahora lo han desagregado un 12% para cuando el inmueble vale hasta 1 millón de euros y un 13% cuando el valor del inmueble que se enajena supera los 2 millones de euros. La siguiente diapositiva es un cuadro resumen de los impactos fiscales. ¿Qué son los impactos fiscales? Bueno, son cualquier modificación que hacen las comunidades autónomas. Cambian tarifa, mínimos, introducen deducciones, etc. Todos estos cambios que hacen es lo que hemos tratado de contabilizar aquí en este cuadro y hemos contabilizado 958 impactos. Esto nos dice que las comunidades autónomas hacen un uso muy intensivo de su capacidad para legislar y este número va increciendo porque todos los años lo medimos y lo cuantificamos y cada año es más elevado. Por tanto, las comunidades autónomas cada año legislan más. Y una serie de deducciones que tienen poco impacto en beneficio real de los contribuyentes. Por ejemplo, pues una deducción por gastos de material escolar de 20 euros que solo se la pueden aplicar pues un colectivo que gana rentas muy bajas, al final muy pocos contribuyentes se benefician de esto y tiene un impacto muy pequeño. En la siguiente diapositiva vemos un ejemplo de cuánto pagaría un contribuyente en el IRPF soltero que gana un salario bruto de 30.000 euros, un salario medio, y hemos ordenado las comunidades autónomas, la que paga más impuestos a la que se paga menos. Las peor paradas, pues Cataluña, Islas Baleares, Extremadura, Asturias. ¿Dónde se pagarían menos impuestos? Pues en Madrid y territorios forales, en concreto el País Vasco. Para una renta alta, siguiente diapositiva, de 110.000 euros, pues vemos que la comunidad autónoma peor parada es la Comunidad Valenciana y la mejor parada sería Madrid y también País Vasco. En el impuesto sobre el patrimonio, para un patrimonio de 800.000 euros o siguiente diapositiva de 15 millones, vemos lo mismo. ¿Cuáles son las comunidades autónomas en las que más se paga? Aquí lo destacable es Madrid y Andalucía, que no se paga nada, se paga 0. Qué fuerte. Esa bonificación del 100%. En materia de herencias y donaciones, aquí podemos ver de forma más gráfica lo que ya venía comentando, pues hay un grupo de comunidades autónomas en las que sí que duele el impuesto. Aquí hemos supuesto en este ejemplo una herencia de 800.000 euros. Cogemos esta cantidad porque si cogemos cantidades pequeñas, prácticamente no se va a pagar en ninguna comunidad autónoma. Pero ya una cantidad un poco más elevada de 800.000 euros es cuando vemos las diferencias. El grupo de comunidades autónomas en las que duele el impuesto pues serían Asturias, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha e Islas Canarias. Otro grupo en las que se paga un impuesto simbólico, pues 1.000 euros, en torno a 1.000 euros, 2.000 euros, es un importe simbólico para una herencia de 800.000, y otras en las que pues, prácticamente no se paga nada, como en Andalucía, que se paga 0, Cantabria y Galicia en este ejemplo. Y sucede un poco lo mismo con una donación de 800.000 euros, siguiente diapositiva, en un padre a un hijo, ¿no? Ahí podéis ver los resultados en el gráfico. Las conclusiones, que es la última diapositiva, no me quiero entretener porque ya las ha contado Íñigo y sería repetir otra vez lo mismo que ha dicho él, que estas son las conclusiones que yo había recogido, lo mismo que él ha comentado. Yo un poco sí mencionaría, ¿no?, que es interesante el cuadro en la página 85, ¿no?, que es un poco abundando, ¿no?, en las conclusiones que podemos sacar, es que en ese cuadro se refleja cómo la recaudación por habitante de impuestos debidos a las comunidades autónomas en el 2020, la Comunidad Autónoma de Madrid, que es la que más recauda por habitante,
pues es de las que menores presiones fiscales tiene, ¿no? Entonces yo creo que es un cuadro bastante interesante, ¿no? Sí, que realmente los mayores tipos no siempre llevan a mayor recaudación, sino y se ve que lo importante es generar un entorno de prosperidad y de expansión de la actividad para generar recaudación. Sí, Alberto. Gracias. Alberto Monreal, de Praigual. Muy bien, pues efectivamente este cuadro de la página 65 es interesante. Sí, refleja claramente que lo que hay que crear es riqueza y tener bases imponibles altas más que subir tipos. Creando riqueza y subiendo bases imponibles, lo que hacemos es generar mayor recaudación, máxime si nos enfrentamos a impuestos progresivos, ¿no? Como ahora veremos. En impuestos progresivos, según aumenta la base imponible, más que aumenta, por eso es progresivo, aumenta en mayor medida la recaudación. No se trata, por tanto, tanto de subir tipos, sino de ser capaz de aumentar bases imponibles. Con el mismo nivel de tributación en un impuesto sobre personal de carácter progresivo, un país que tiene una renta per cápita del doble que otro tendrá una presión fiscal muy superior, mucho más del doble que el otro. ¿Por qué? Pues porque los tipos son progresivos. A veces jugar en un impuesto pues requiere saber un poco y no caer en trampas fáciles, ¿no? Ha explicado Raquel ya también lo difícil que es hacer comparaciones en renta. El impuesto de la renta es un impuesto enormemente complejo. Tiene en consideración múltiples factores económicos y personales y es verdaderamente difícil establecer comparaciones. Cuando nos hemos enfrentado a hacer esta comparación entre 8 grandes ciudades europeas, pues hubo que tomar una primera, aparte de decir que 8 ciudades íbamos a tomar, ¿no? 8 capitales relevantes, ¿no? Madrid, Barcelona, Roma, Lisboa, Berlín, Londres, Ámsterdam y París. Solo una de ellas extracomunitaria, aunque ha sido hasta hace muy poco, Londres. Las demás son todas capitales grandes europeas de países con un cierto nivel de vida, ¿no? Pues la primera decisión era, bueno, si intentas equilibrar en función de los niveles de riqueza relativos de cada ciudad o no. Y nos decidimos por hacer la comparación, a pesar de que al principio nos enfrentamos a escenarios más complejos, pensamos en determinadas inversiones financieras, determinada riqueza, patrimonio inmobiliario. Al final esto lo complicaba enormemente y el resultado era prácticamente imposible sacarle alguna lectura. Así que al final decidimos que fueran perfiles sencillos para estas ciudades y comparar cómo tributarían una persona que tuviera una renta de 24, 30 o 100.000 euros en cada una de estas ciudades en tributación individual, sin ningún tipo de complejidad familiar. Y luego comparar unidades familiares simulando declaración conjunta o suma de declaraciones individuales, siempre teniendo en cuenta que habría 2 descendientes iguales. En un caso, partíamos de una renta de 50.000 euros, una única renta de 50.000 euros, uno de los cónyuges tiene renta de 50.000 euros y el otro no añade nada. Y en el segundo caso, pues comparábamos, teníamos en cuenta que los cónyuges uno ganaba 50.000 y otro 30.000 euros. Esto nos daba un abanico suficiente de casos como para poder determinar dónde podría ser más interesante vivir en términos fiscales, ¿no? Aunque esa es una decisión que rara vez se toma, francamente, por cuestiones fiscales, quizá dentro de un país, pero uno modifica su vivienda en función de su situación laboral y rara vez tiene oportunidad de elegir, ¿no? De votar con los pies, como decía Buchanan. Bueno, pues si comparamos resultados, vemos que en este cuadro general, pues Madrid y Barcelona ocupan una situación intermedia. Claramente la situación favorable estaría en París y Berlín. Curiosamente, las ciudades del norte ofrecen una situación más favorable, por lo menos para estas rentas que hemos escogido, de 24, 30 y 100.000 euros. Roma, Lisboa, Ámsterdam se colocan pues, un poco por encima del resto, ¿no? Madrid y Barcelona, como digo, ocupan una situación intermedia entre estas 8 ciudades. Por dar algún dato adicional, fijémonos que si comparamos rentas de 24 y 30.000 euros
a este incremento del 25% en renta, le corresponde una subida de cuota de renta del 47% en Barcelona y del 49,6% en Madrid. Esto es la progresividad. En subida del 25%, pues casi el doble sube la cuota tanto en Madrid como en Barcelona. Si el incremento de renta se hace superior, se llega hasta los 100, un incremento de renta del 233%, pues la cuota de renta sube un 664% en Madrid y un 640% en Barcelona. Es decir, que son impuestos, este impuesto sobre la renta es verdaderamente progresivo, ¿no? Aún si mi renta se incrementa 3 veces, la cuota se incrementa 6. Esto es la progresividad. Claro, nos daría que evaluar estabilizadores automáticos de la economía en momentos de inflación, pero claro, esto funciona como un estabilizador automático de la economía si el aumento de recaudación que supone la inflación se dedica a reducir deudas. Si lo dedico a gastar más, pues sigo incrementando espiral inflacionista, ¿no? Pues sobre la renta y su tarifa progresiva no solo cumple una función recaudatoria, también cumple una función económica importante en la lucha contra la inflación. Si luego la recaudación se bien, si no. Vemos que hay un mayor importe de las cuotas de Barcelona frente a Madrid, de 269, 308 y 783 euros, pero curiosamente la progresividad del impuesto es mayor en Madrid. Destaca también la extraordinaria progresividad del impuesto en Ámsterdam y, como hemos dicho antes, la menor tributación personal de residentes en París, muy inferior. Madrid y Barcelona ya hemos dicho que ocupan una posición intermedia. Pero curiosamente la tributación de rentas bajas, la de 24.000 euros, es muy alta en Madrid y Barcelona. Solo Lisboa le supera. Es decir, en los países del sur de Europa, la tributación de las rentas bajas es superior a las ciudades más al norte de Europa, ¿no? En cuanto a la tributación conjunta, pues llama la atención que no existe en todas las ciudades que hemos analizado. Hay muchos países donde no existe la posibilidad de tributación conjunta. La tributación es necesariamente individual, ¿no? También llama la atención que en este caso concreto que hemos elegido de 50.000 euros más un cónyuge que no tiene renta, la tributación en los países del sur pues es superior a los del norte, ¿no? Pero efectivamente la tributación conjunta supone una ayuda, porque para una renta de 50.000 euros obtenida por un único contribuyente, pero en tributación conjunta, está aproximadamente como la de 30.000 en individual, solo un punto porcentual más, un punto porcentual más. Esto luego lo diremos en las conclusiones. Yo diría que es un punto criticable, es decir, que si es una posible, bueno, es una opción de planificación fiscal el que me da la legislación en estos países, ¿no? Ya que si consigo tener una única renta, pero tributar de manera conjunta, tributo como si ganara muchísimo menos. Estoy reduciendo la progresividad del instructor de forma muy sustancial. De hecho, como veremos, es mucho más importante la opción de tributación individual conjunta que la territorial. Donde realmente está el ahorro es en hacer tributación eficiente individual o conjunta, ¿no? Si seguimos en tributación conjunta, pero las rentas son de 50 más 30.000 euros, veremos que la conclusión a la que llegamos es que es mucho más favorable, mucho mejor inclinarnos por es mucho mejor inclinarnos por una opción individual. Siempre es mucho mejor la opción individual. Es que no me he traído esa presentación, perdona, me he traído una presentación distinta, pero bueno, las conclusiones son más claras. La declaración individual es claramente más eficiente en todas las ciudades. En París la conjunta queda claramente por debajo. Y en Madrid la suma de cuotas, en este caso, queda 583 euros por debajo de la de Barcelona. Es decir, que Barcelona es más caro que Madrid también en esa situación. Adelante, sí. Si comparamos la renta de 50.000 euros con los descendientes, las diferencias en Madrid y Barcelona son muy superiores si consideramos
la aplicación de la escala de tributación conjunta frente a la individual. En ambos casos supera los 1.500 euros. Es decir, como quería explicar antes, la opción por tributación individual o conjunta es mucho más relevante en términos de cuota que la opción por un territorio u otro. La opción por un territorio u otro me lleva a una tributación distinta del entorno de los 600 euros, mientras que la individual o conjunta me mantiene en 1.500 euros. Yo diría que la conclusión a la que hemos llegado es que nos encontramos en una situación pues intermedia en el ámbito europeo y que a pesar de que se habla mucho de la diferencia de la imposición territorial, que se hace mucha, pues curiosamente en el análisis realizado la opción por tributación individual o conjunta es mucho más relevante que cualquier diferencia territorial dentro de España. Que hay países que no tienen tributación conjunta y que optan siempre, la normativa establece siempre la necesidad de tributación individual y que la tributación personal ha alcanzado un nivel de complejidad realmente extraordinario. Y que muy probablemente, si no fuera por los medios tecnológicos que apoyan las declaraciones de renta, hoy en día no seríamos capaces ninguno de determinar con precisión cuál es nuestra cuota de renta. Y nada más, si queréis preguntar si esto, pues sin problema. Abrimos turno de preguntas. Llego tarde y no quiero meter. Bueno, yo creo que lo más importante del informe a efectos normativos es ese conjunto de información que se contiene, ¿no? Sobre todo los rankings. Rankings locales, rankings a nivel nacional, rankings a nivel dentro de cada comunidad autónoma, rankings por tamaño, rankings de comunidad autónoma pero más importante. Y luego rankings por las tributarias, siguiendo los mejores, los peores, y aquellos municipios, y aquellos dentro de cada figura tributaria, los municipios que más han subido, más han bajado. En el fondo es una visión perceptiva y con una visión de conjunto de cuál ha sido la política tributaria de los ayuntamientos en estos 4 años, viéndose que hay una heterogeneidad muy fuerte y que hay ayuntamientos que tienen una política tributaria más favorable con el contribuyente, con los impuestos más razonables, que cuando pueden hacen bajada de impuestos, y por contra hay otros ayuntamientos que tienen siempre las figuras tributarias dentro de los intervalos que la ley les permite, pues siempre intentan apurar al máximo. Especialmente preocupantes son las figuras tributarias que afectan a las empresas, por ejemplo el ICIO, hay multitud de ayuntamientos que están en tipo máximo, en vehículos de terrenos también, en IAE también. Es decir, la verdad es que la competencia fiscal o la visualización de una política tributaria local más activa, desde el punto de vista de crear un clima más favorable a la actividad empresarial y a la localización de personas, se limita en la práctica solo al IBI. También es verdad que el IBI es el que más recauda, pero es paradójico que no se extienda al resto de figuras tributarias locales, es decir, que no haya bajadas significativas del IAE o del ICIO en ayuntamientos que tienen problemas a lo mejor de desempleo o problemas de baja actividad económica, y esto no lo hay, es decir, prácticamente todos están en niveles elevados. Por lo tanto, es significativo. Y luego, pues, los rankings. Yo creo que se ve como hay ayuntamientos que sí que han optado por una decisión que además, como hemos visto, a los niveles agregados no necesariamente llegan a la conclusión que uno intuye. Que muchas veces ayuntamientos que mejores servicios públicos dan son a su vez los que tienen una carga tributaria más razonable. Lo cual hace sospechar que cuando uno tiene una carga tributaria razonable pone la prioridad en la gestión, en la eficiencia del gasto público y le permite compatibilizar dar servicios públicos eficientes con cargas tributarias razonables. Y por contra, aquellos que descuidan la eficiencia del gasto público no solamente tensionan al alza los impuestos locales de una forma desaforada, sino que también a su vez muchas veces acaban redundando en la propia calidad y percepción y utilidad del servicio público por el ciudadano. Quiere preguntar Bruno Pérez, a ver. Hola, Bruno. Hola, ¿me escucháis? Perfectamente. Sí.
Perfecto. Tenía alguna pregunta en relación a la comparativa que se hace con las grandes ciudades europeas. Entiendo que ese es el tratamiento fiscal que se da a los residentes, que no incluye los esquemas fiscales específicos que pueda haber para atraer no residentes, ¿no? Lo digo porque, bueno, a mí personalmente me ha sorprendido el caso de Lisboa, ¿no? Cuando se habla de que Portugal ha avanzado tanto en... Claro, efectivamente, no tiene en cuenta el régimen de impatriados. Vale, perfecto. Si tuviéramos en cuenta el régimen de impatriados, la situación cambiaría radicalmente. Sí. Es el régimen general. El régimen de impatriados, sin más no creo recordar, Alberto, dentro de Europa, Portugal es especialmente favorable. Bueno, Londres es... Londres. Digamos que los británicos lo desarrollaron los primeros. Según tu criterio, ¿qué países serían los que tienen un comportamiento tributario impatriado en Europa? Pues ahora mismo yo creo que Londres y Lisboa estarían entre los mejores. Italia también tiene una ventaja. Italia también tiene buenas Italia también tiene. Ajá. O sea, que iríamos a peor en el ranking, ¿no? Bueno, España tuvo un buen régimen de impatriados, pero luego lo ha moderado muy significativamente, ¿no? Y es verdad que además de atraer futbolistas sirve para atraer talento, es decir, que hay mucha gente de renta elevada, sobre todo profesionales en sectores punteros hoy en día, vinculados a la economía digital, que se mueven con enorme facilidad y que sí son atraídos por estos regímenes, ¿no? Sí, luego me gustaría saber si habéis detectado en el análisis de la fiscalidad local algún tipo de patrón, quizá concentrado en las grandes ciudades, respecto a si hay diferencias entre ciudades que priorizan un poco el tratamiento a los particulares o ciudades que priorizan en sus beneficios fiscales el tratamiento el trato de la fiscalidad empresarial. Y por último, sobre dos propuestas que habéis hecho en materia de fiscalidad local, si podríais ser un poco más precisos con el planteamiento que hacéis en el IVA respecto a ampliar los mínimos, bueno, la horquilla de impuesto para que los ayuntamientos lo puedan bajar más, y respecto a la supresión de las tasas municipales por utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales. ¿Podríais explicar en concreto a qué se refiere esto? Muchas gracias. Sí, ahora, más o menos. Sí, bueno, comentar, las pautas son en general que no es significativo, no existen en general los ayuntamientos que tienen una política tributaria, tiene una mayor competitividad fiscal, centran sus esfuerzos de competitividad fiscal en los contribuyentes, en las personas, en los impuestos que ganan las personas. Esto es en el IBI. Por contra, apostar por políticas bajas en los impuestos empresariales como el IAE, el ICIO, son una realidad muy escasa y prácticamente testimonial. Y por lo tanto la pauta es en general. Cuestión distinta es que hay ayuntamientos que sí que tienen impuestos altos para todos, es decir, para IBI, para IAE, para ICIO, para impuestos de vehículos terrenos, para pluralidad municipal. En pluralidad municipal y en vehículos terrenos, la práctica general es que todos tienen muy fuertes, en ICIO y en IAE también muy fuertes, y donde se ve que los ayuntamientos sí que hacen uso de su capacidad normativa para reducciones es en el IBI, y eso es lo que queríamos destacar. Aunque hay ayuntamientos que ni eso, ayuntamientos que lo que hacen es que van ponen impuestos en los niveles máximos dentro de todas las figuras tributarias que tienen dentro de sus escalas, ¿no? Y respecto a las reformas de IBI, lo que pensamos es que el IBI la realidad lo está tensionando y hemos visto que parece que el IBI, cuando tú grabas un impuesto empresarial, la actividad empresarial tiene impuestos que la graban directamente, que la graban a través del beneficio, que es el impuesto sobre sociedades. Y por lo tanto estamos viendo que grabar el IBI en la práctica, por ejemplo, en los casos que tiene pérdidas, genera injusticias porque genera que el impuesto se grave incluso aunque la empresa está teniendo pérdidas. Y por eso pensamos que el IBI tendría que tener un tratamiento preferencial con reducciones importantes, significativas, sobre los inmuebles empresariales. Y no como sucede ahora,
que en muchos casos lo que se hace es que la característica empresarial de los inmuebles se utiliza bajo el epígrafe de inmuebles de características especiales para introducir en la práctica recargos. Es decir, los CIBI mayores de las ciudades suelen recaer sobre inmuebles empresariales. Nosotros pensamos que esto es una cuestión que es errónea, equivocada y contraproducente. Que los impuestos los CIBI sobre las empresas tenían que ser menores que los generales y que además tenían que tener en cuenta la circunstancia de que en caso de pérdida no debe haber IBI. Esto, por ejemplo, hubo ayuntamientos que lo hicieron cuando el COVID. El Ayuntamiento de Madrid, cuando llegó el COVID, hubo pérdidas, pues redujo el tipo del IBI transitoriamente. Pero ya ha sido una cuestión estructural, es una causa de exención del IBI el tener pérdidas. Y respecto a lo que has dicho en el traído, Bruno, del tema de las tasas, no te hemos oído bien. Bueno, lo que trataba de identificar desde mi ignorancia es a qué se refieren las tasas de usos privativos y aprovechamientos especiales. ¿Qué tipo de tasas son? Si podríais poner algún ejemplo. Sí, son supresión tasas, y no... son las tasas que se ven obligadas a pagar aquellos que pues tienden cables o tuberías a lo largo de un municipio, o los que utilizan entradas de parking. Es curiosísimo, las entradas de garajes, por ejemplo, tienen en cuenta la ocupación que se produce de acera y luego se multiplica en función del número de plazas de aparcamiento que se ponen a disposición de terceros, ¿no? Y puede ser muy elevada. Las tasas que pagan las compañías eléctricas de distribución o de comunicación por instalación de antenas y tendido de cables, etcétera, pues también son muy elevadas. Por eso llama la atención, claro, cuando se compara, hay casos en los cuales comparamos, decimos, la presión fiscal que soporta una determinada compañía, ¿no? Y decimos, es que en sociedades paga un 7 o un 14 o lo que sea. Qué poco y tal. Bueno, pero es que si analizamos la contribución tributaria total, y en España en particular sumamos las tasas por ocupación del espacio público, pues la imposición se dispara, francamente. Lo que está diciendo Alberto es muy interesante. Es decir, tradicionalmente las tasas son una figura residual que se vinculaba con la obtención de un servicio público. En la práctica, la generalización de las tasas se está haciendo prácticamente con figuras pseudotributarias. Y dada su importancia y relevancia, pues nos hacen plantear que los indicadores clásicos de presión fiscal no solo deben tener en cuenta los llamados impuestos como tal, sino también las tasas. Por ejemplo, en el caso de España, cuando tenemos en cuenta el conjunto de ingresos públicos, esto no solamente impuestos, sino también las tasas, precios públicos y el resto de ingresos del mercado, en España estamos ingresando el sector público en el año 2022 ha ingresado el 43% del PIB. Sin embargo, cuando limitamos a las figuras tributarias realmente dichas, es una cifra algo inferior. Y esto da lugar a confusión, porque, por ejemplo, los nuevos impuestos que se han establecido sobre banca o sobre energía se ha considerado una concepción jurídica distinta de impuestos. Por lo tanto, en la práctica van a excluirse de los indicadores. El impuesto de banca y energía, que son dos impuestos técnicamente, jurídica, dos impuestos de forma indiscutible, pero que Alberto me diga... es decir, en la práctica no se va a considerar parte de la presión fiscal por la figura de, ¿cómo es? Prestación patrimonial no tributaria. Prestación patrimonial no tributaria. Y esto es lo que estamos diciendo, que las empresas soportan impuestos, se llamen como se llamen impuestos, se llamen tasas, se llamen prestación patrimonial. Claro, no, es que no son tributos. Bueno, estrictamente hablando, no son impuestos. Por eso la denominación de grado. No, bueno, la prestación técnica que se les ha dado es la de prestación patrimonial no tributaria. Cuando la discusión que dicen los hacendistas es que es un tributo, pero técnicamente hablando, desde el punto de vista estadístico, en el momento que clasificas al impuesto como no impuesto, das la apariencia de que tu presión fiscal es menor de la que realmente es. En realidad, las prestaciones patrimoniales se inventaron para la prestación de servicios públicos. Yo te doy un servicio público y tú me pagas una cantidad. En este caso, claro, se ha utilizado esta figura, pero yo no sé que esto en el Tribunal Constitucional van a tener que pensarlo muy seriamente, ¿no? Pero esto fue por el trámite parlamentario, ¿no? Bueno, por el trámite y por el mismo concepto utilizado. Es decir, no se puede decir que el círculo es cuadrado y... Lo que estamos diciendo es que los indicadores de presión fiscal, en el caso de España, que entre todos están generalizados de las tasas, precios públicos, y en la mayor parte de las ocasiones sin una relación real con lo que es la naturaleza de tasa y precio público, pues realmente hay que complementarlos con indicadores de ingresos públicos, y ahí vemos que se pueden hacer funciones, que la carga que soportan las empresas
es impuestos y son tasas y precios públicos y contribuciones especiales y todas esas figuras. Y el caso de España es especialmente relevante el peso que están adquiriendo estas figuras antes de la entrada en vigor de ya de 2 gravámenes que por sí van a cambiar el peso del mismo, ¿no? Por tanto, pensamos que esto... La tasa, por ejemplo, la tasa, conceptualmente hablando, no se podía gravar una tasa al contribuyente por encima del coste de la prestación de servicio. En la práctica, el establecimiento de tasas se hace de forma independiente a coste de prestación de servicios y en ocasiones se pagan mucho más, de una forma mucho más importante de lo que es el coste de prestación de servicio. En el momento en que pagas más por la tasa que el coste de prestación de servicio, esa tasa, la naturaleza económica de esa tasa no es tasa, sino es un impuesto como tal, sobre todo cuando es una tasa de carácter obligatorio. Y eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Las tasas también como figura tributaria importante. En el caso de ayuntamiento, las tasas es una figura muy importante. Lo que sucede es que en el estudio lo hemos centrado en lo que son los impuestos locales, previamente dicho. Pero la verdad es que sí que hemos advertido la relevancia que las tasas están teniendo en la financiación local y que la vinculación de las mismas con el coste de prestación de servicios en ocasiones es muy difícil y discutible a nivel local. Y a nivel general hemos llegado ya al extremo de que unas figuras que son de forma incuestionable por la doctrina impuestos, en cuanto no le hemos denominado impuestos y hemos hecho una ley que no es impuesto, pues en la práctica no solamente la legislación de desarrollo y aplicación se distorsiona por ello, sino que los indicadores que revelan e informan a los poderes públicos y a los contribuyentes de cuál es el peso que las cargas públicas introducen, pues se ven distorsionados. Porque pensamos que no son cargas y son cargas, es decir, el hecho que se denominen de una forma u otra no altera su naturaleza y su efecto económico, que es un impuesto empresarial. Muy bien. No sé, no hay nada más. Pues tenéis que hacer un informe del efecto de las tasas sobre la presión fiscal. Es muy importante en España. El problema es que las tasas y precios públicos van una figura que el análisis estadístico de la misma es muy complejo y variado, pero sí que hemos detectado muy importante esa cuestión, es muy relevante. Pues como vemos, el informe es muy complejo, muy exhaustivo, tiene muchas tablas, con lo cual quedamos a vuestra disposición estos días y desde hoy hasta el próximo día, pues si queréis desarrollar algunos aspectos, tanto Raquel como Alberto, como Íñigo, como yo, quedamos a vuestra disposición para desarrollarlo. La verdad es que yo creo que en el puente no da tiempo a leerlo. Claro, no tenéis que pasar un día antes. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Muchas gracias. Sí, una duda rápida. Igual lo habéis dicho al principio, el porcentaje de tasas y precios públicos sobre la recaudación total de los municipios, no sé si es un dato que tenemos. Y luego la otra pregunta es si esta dinámica de que cada vez van teniendo más peso, o sea, ¿cuándo empezó? Si es algo que pues, se lleva produciendo desde hace muchos años, la década pasada por los ajustes, no sé muy bien. Bueno, yo creo que es un fenómeno estructural y permanente y viene de tiempo. Lo que hemos visualizado como reflexión de la competitividad fiscal local es que estos impuestos, a pesar de que suponen una carga tributaria importante, como ha dicho nuestro presidente, 25.000 millones de euros, son los grandes desconocidos del sistema tributario. La gente desconoce si sus impuestos que están cargando son elevados, son moderados o son normales. Y por lo tanto ya lo que son los impuestos son realmente invisibles cuando los impuestos se recaudan de forma natural y regular en el paso del tiempo y se establece establecimiento de liquidación. Las tasas como tal, en la medida que son usos recurrentes y excepcionales, pues son aún más invisibles. Y en la práctica, una de las quejas que tenemos nosotros de las tasas es que en la mayor parte de las ocasiones, y quitando excepciones de tasas concretas, la mayor parte de las tasas recaen sobre empresas. Con lo cual son impuestos empresariales. Por ejemplo, la tasa de basura. La tasa de basura recae más sobre empresas que sobre particulares y para eso se comete un impuesto empresarial. Las tasas de ocupación de espacio público son sobre actividades empresariales. Las tasas de licencia de obras son sobre actividades empresariales de construcción. Es decir, que en general nos quejamos primero por su relevancia y por la distorsión que genera. Y hay actividades a nosotros que nos han llegado, por ejemplo, actividades de telecomunicaciones, actividades de transporte de agua, de distribución de agua, aquellas actividades que tienen redes en general o que tienen ocupación de espacio físico necesario y consultación para su actividad,
son las actividades que son especialmente agravadas. Por ejemplo, el sector de telecomunicaciones, el sector de distribución del agua, son sectores que visualizan que el nivel de tasas, precios públicos y que soportan, en ocasiones es uno de los principales factores de coste que soportan. Y también se percibe como no es de forma homogénea. Hay diferencias de los niveles de tasa de los ayuntamientos, lo cual confirma la explicación de que no está vinculado al coste de servicio, porque lo normal es que los costes de servicio fueran razonablemente similares en unos ayuntamientos que en otros, y en la práctica no sucede así en las tasas. Hay tasas mucho mayores en unos ayuntamientos que en otros, lo cual hace pensar que el coste de servicio, la vinculación con los servicios se ha reducido. Y esto está haciendo caso de abusos. Otro problema que estamos viendo en los impuestos locales, que lo ha dicho nuestro presidente, en el IAE, por ejemplo, y en el ICIO, es que se empieza la base imponible, se extiende de forma exagerada y desproporcionada, introduciendo gravamen actividades que no deben ser sujetas de gravamen. Y eso es una cuestión que también nos preocupa, porque tradicionalmente vemos siempre los tipos, que es lo que uno visualiza y hay comparación, bajo el supuesto de que se aplican bien las bases imponibles. Pero es que en ocasiones se hace una extrañación de bases imponibles, no de forma normativa a través de diferentes impuestos que no tienen competencias, sino por la vía de interpretación extensiva de la aplicación de los tributos, y hay ayuntamientos que se generan en ocasiones disfunciones considerando, por ejemplo, en el ICIO, es el ejemplo más paradigmático, circunstancias y elementos que nunca debían considerarse base imponible de ICIO y obligan a los contribuyentes a una litigiosidad que es indeseable y por tanto unos costes de cumplimiento innecesariamente elevados en relación a lo que debería ser. Y en el fondo estamos hablando siempre sobre lo mismo. Estas disfunciones se concentran en los impuestos, tasas y figuras que afectan a las empresas y por lo tanto son especialmente distorsionantes.